Bien, saludamos a todos nuestros hermanos que están llegando para comenzar nuestras clases de Infortemi el día de hoy. También para saludar a todas las personas que están viendo esta clase en otros países y las que tendrán la oportunidad de hacerlo en diferido. Nuestros hermanos que están en Chile, en Perú, Argentina, Panamá, Colombia y Venezuela, de donde normalmente siempre tenemos las conexiones para nuestras clases de Infortemi. Yo voy a tratar de aprovechar lo mejor posible el tiempo el día de hoy porque siempre quedamos como muy ajustaditos y voy a iniciar rápidamente pidiendo que podamos buscar en nuestras Biblias el segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Y vamos a traer un tema que le damos utilidad especialmente en el propedéutico, pero que calza perfectamente para lo que nosotros queremos enseñar en relación a lo que es la identidad. Entonces, segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 10, su texto paralelo es segunda de Reyes 11, 1 al 21. Pero nosotros vamos a leer segunda de Crónicas 22, 10. Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y les guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanam, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaya, y a Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los principales de las familias de Israel. Y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como el Señor ha dicho a los hijos de David. Bien, yo quiero traer este versículo porque es muy apropiado cuando nosotros tratamos de enseñar un poco el tema de lo que es la identidad. Y quiero comenzar explicando que hay una diferencia que para nosotros debe ser importante resaltar, y es cuando hablamos de lo que es legalidad y lo que es legitimidad. Entendemos que no todo lo que es legal es legítimo y tampoco todo lo que es legítimo es legal. Voy a usar un ejemplo muy clásico para este tiempo. Ahora está muy en boga el tema de la ideología de géneros. Y en países y en algunos estados, por ejemplo aquí en este país, se ha tenido aprobar para que personas se casen con otros de su mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Este tipo de actividades nosotros podemos considerarlas que son legales, porque se le está dando un peso jurídico y tiene un aspecto y un fundamento de legalidad. Ahora, yo le quiero preguntar, siendo que es legal, ¿podemos decir que es legítimo?
Entonces hay una diferencia entre lo legal y lo legítimo. Porque las leyes humanas podrán aprobar muchas cosas y dentro de ese marco jurídico darle un contexto legal, pero eso no quiere decir que sea legítimo, porque lo legítimo tiene que ver con la naturaleza y lo intrínseco de las cosas. El que un hombre con otro hombre se case, el que una mujer con otra mujer se case, podrán aprobarlo, podrán darle todo el peso jurídico, toda la legalidad, pero eso nunca podrá ser legítimo, porque lo legítimo tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Ahora, todo lo que proviene de parte de Dios no necesariamente termina siendo aprobado por los hombres. Hay muchas cosas que tienen que ver con los aspectos y los principios bíblicos y nuestras sociedades humanas los rechazan y le quitan jurídicamente ese peso legal. Ahora, aunque nunca sean reconocidos legalmente por los hombres, todo lo que Dios establece está dirigido y tiene una conexión con lo natural. Eso, aunque no sea legal, siempre va a ser legítimo. Ahora, eso lo digo porque cuando usted lee los versículos que estábamos compartiendo, se va a dar cuenta que cuando muere el rey, su madre, la reina inicua, una reina malvada llamada Atalía, usurpa el trono. Y ella desarrolla, si se quiere, una responsabilidad en el que se convierte en la reina durante un periodo de 7 años. Ahora, a ella no le correspondía ser la reina. Y lo hace de una forma tan mala que, siendo la madre del rey, ella manda a matar a toda la descendencia real. Imagínense la maldad de esta mujer, que no escatima ni siquiera el hecho de que están matando a sus propios nietos. Pero su deseo de ser reina era tan grande que ella sabía que si quedaba algún hijo del rey, obviamente ese hijo del rey le iba a tocar la monarquía de forma no solamente legal, sino de forma legítima, porque era la descendencia del rey. Entonces esta mujer malvadamente comenzó a matar a todos los descendientes de su propio hijo. Cuando analizamos este texto bíblico, vemos que surge una figura interesantísima, que es la de el sacerdote Joiada. Junto con la hermana del rey, toman a uno de los hijos del rey, toman al hijo del rey y lo esconden. Dice la Biblia que lo esconden por un lapso de 6 años. En el 7º año, él sale para ocupar el trono de la nación. Ahora nos damos cuenta que Atalía era o no era reina. Era reina. Legalmente era reina. Era reina. Ahora, el hijo del rey no solamente era el hijo del rey, sino que él tenía el derecho legítimo de sentarse en el trono. ¿Qué fue lo que hizo Joiada? Joiada, al darse cuenta que hay una actividad legal más no legítima, toma a una persona con legitimidad y le esconde. El texto de los Reyes dice que fue hasta el tiempo señalado. Y yo les quiero hacer reflexionar en relación a las cosas que nosotros hacemos para Dios. Porque mire, hay muchos pastores, evangelistas, profetas, maestros. Hay mucha gente haciendo un trabajo en la obra de Dios. Y yo no puedo decir que todos los que están ejerciendo una función ministerial lo estén haciendo de forma legítima. Ahora, que legalmente se han constituido, eso es otra cosa. Que según las leyes de los hombres puedan ser reconocidos, eso es otra cosa. Pero la legitimidad tiene que ver directamente con lo que Dios señala, con lo que Dios establece, con lo que Dios escoge y, como había dicho, con la naturaleza de todo lo que establece la eternidad de Dios. Ahora, frente a todo esto, nosotros nos encontramos porque ¿cuántos quieren servir a Dios? Yo pregunto, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Cómo quieren servirlo?
¿De forma legal o de forma legítima? Legítima. Ahora, ¿eso quiere decir que se puede servir a Dios legalmente? Usted puede tener una legalidad y ser nombrado líder de adoración, usted puede ser nombrado apóstol, maestro, profeta, y puede ser que los hombres lo reconozcan. Mire el caso de la reina Atalía, fue reconocida, ella ejerció un trabajo y una función legal, pero Dios no reconocía lo que ella estaba haciendo. Es donde surgen figuras como las del sacerdote Joiada. Toda persona que tiene un llamado legítimo, oiga esto, toda persona que tiene un llamado legítimo al trabajo pastoral o al ministerio pastoral, logra tener a su favor también una sensibilidad para manifestar el sacerdocio de Joiada. ¿Cuál fue el trabajo en sí de Joiada? Los que estuvieron leyendo conmigo esta porción de la Biblia. ¿Cuál fue el trabajo específico de este sacerdote? ¿A qué se dedicó él? A guardar al chico que era legítimamente el rey. A esconder. Él no le hizo peso, él no atacó, él no peleó contra, digámoslo así, el oficio, el trabajo o el ministerio legal del que estaba en el trono. Él no le hizo peso. Su trabajo, ¿cuál fue? Identificar dónde estaba la legitimidad del oficio, tomarlo y esconderlo. Él no quería que esta persona saliera de buenas a primeras. ¿Qué hubiera ocurrido si Joiada no hubiera, el sacerdote Joiada no hubiera tenido esta determinación, la precaución de esconder al hijo del rey, sino que en lo que Atalía se sienta en el trono, empieza un conflicto, y antes de lo que la Biblia llama en Segunda de Crónicas 22 y en el segundo libro de Reyes capítulo 11, ¿qué hubiera ocurrido si Joiada no hubiera escondido al hijo del rey, al que tenía el oficio legítimo? ¿Qué hubiera ocurrido? Lo matan. Y si hubiera abortado el proceso en ese lapso, en ese tiempo de tener una legitimidad en cuanto al oficio y al trabajo. Yo sé que todos queremos servir a Dios. Yo sé que en el corazón de todas las personas que nacen de nuevo comienza a palpitar un deseo, bien sea para cantar, para predicar, para enseñar, para dirigir. Eso está en el corazón de todas las personas. Pero yo quiero que usted entienda que si usted quiere hacerlo, si usted quiere servir a Dios, lo ideal es que usted lo haga bien. Y haciéndolo bien, necesita entonces contar no con la aprobación legal de los hombres, sino con la legitimidad y el respaldo de Dios. ¿Cuál fue la característica de lo que ocurrió con el hijo del rey? Que fue escondido. ¿Quién lo escondió? El sacerdote Joiada. A lo mejor el hijo del rey, a lo mejor este muchacho decía: yo quiero salir porque yo tengo el llamado a hacer lo que me corresponde, yo soy el hijo del rey, pero él necesitaba asumir en un carácter de obediencia el ser protegido y el ser guardado, porque quizás él pudo darse cuenta que el que él no ejerciera su función en el momento no era porque la persona que lo estaba escondiendo lo quería afectar o le estaba haciendo daño, sino que la persona lo estaba escondiendo precisamente para cuidarlo. Todo pastor debe tener la sensibilidad de identificar dentro de una iglesia los distintos ministerios. Y un ministerio siempre va a tener las dos vertientes: hacerlo buscando la aprobación humana, los aplausos, los reconocimientos, o buscando la aprobación de Dios y poder hacer para Dios lo que corresponde de forma legítima. Entonces, dibujemos un poco entonces la historia nuevamente. Según dice la Biblia, muere el rey. Atalía quería sentarse en el trono.
lo hace, obtiene jurídicamente un peso de legalidad, fue la reina legal durante 6 años. El ministerio legítimo fue tomado por alguien que estaba tratando de visualizar en el futuro que esto tuviera trascendencia, y como sabía el riesgo que había, lo toma, lo esconde. Y yo me hago 1000 veces esta pregunta: ¿qué habrán ocurrido durante esos 6 años en donde Atalía escondió a Ocosías, el hijo del rey? ¿Qué habrá ocurrido durante todo ese tiempo? ¿Usted qué piensa? Le tuvo que haber enseñado, tuvo que haber instrucción, tuvieron que existir una serie de elementos que se fueron sumando, porque cuando dice el libro de Segunda de Reyes capítulo 11, hasta el tiempo señalado, Atalía debía tener la sensibilidad espiritual para saber cuándo y cómo el hijo del rey iba otra vez a sentarse de forma legítima en el trono. Joiada, como el sacerdote Joiada. Mire, cuando uno como pastor no proyecta a una persona inmediatamente, a lo mejor algunas personas pueden incomodarse. Yo llegué a la iglesia, yo quiero comenzar, yo quiero hacer muchas cosas, pero mire, esconder a las personas nunca es un acto de tratar de boicotear un ministerio. Por el contrario, el que piensa que tú tienes algo importante que hacer y dar para Dios y de forma inmediata te expone y te proyecta, no te está haciendo bien. Te está protegiendo. Te está exponiendo. Sí, pero te protege si te guarda. Exacto, pero si hace todo lo contrario, te está exponiendo. Porque Joiada lograba entender que este era un muchacho que todavía tenía muchas cosas que madurar, le faltaba tener el aprendizaje correcto. Podemos hacer una lista y enumerar tantas cosas en relación al propósito de ser escondidos. Toda persona que desea servir a Dios legítimamente tiene que aceptar ser escondido por cualquier otro que tenga un ministerio sacerdotal como el de Joiada. En ese proceso hay gente que se molesta, en ese proceso hay gente que se incomoda, porque yo quiero llegar a la iglesia, inmediatamente comenzar a cantar, comenzar a tocar, comenzar a predicar, y yo creo que eso no está mal. El tema es que si tú quieres hacerlo de forma legítima, ten en cuenta que hay alguien que ilegítimamente, pero legalmente, a lo mejor está sentado y está haciendo lo que en el fondo de tu corazón tú sabes que te pertenece a ti. Y tú dices, yo estoy hoy aquí y a lo mejor me está costando un mundo darme cuenta todo lo que representa esperar, ser paciente, ser formado, pero la garantía que hay es que en el momento en el que dejas de estar escondido, lo que la Biblia llama el tiempo señalado, en ese momento vienen todos los factores favorables y las garantías necesarias para que lo que vamos a hacer para Dios no solamente lo hagamos, sino que lo hagamos y lo hagamos bien. Porque yo soy de los que creo que si yo voy a hacer algo para Dios, el punto no es hacerlo, no tomar la actitud de Atalía, que quería ser reina. No importa si ella le correspondía o no, y lo fue. Porque repito, usted va a ver muchas personas haciendo lo que quieren hacer y teniendo la aprobación humana, teniendo el respaldo y el reconocimiento humano, pero muchas de esas personas nunca han tenido la legitimidad ni esa investidura divina que solamente proviene de Dios, porque está relacionado y está unido a lo natural, al llamado de cada persona. No es lo que yo quiero hacer para Dios, es lo que yo sé que Dios estableció para mi vida. Y cuando yo logro entender eso, debo tener la paciencia, debo tener la paz, aunque alguien dice que paciencia es una palabra compuesta, ciencia de paz, es el conocimiento de la paz.
debo tener la precaución, debo tener todo lo necesario para darme cuenta que el que a mí no me pongan inmediatamente a ejercer una responsabilidad es porque algo están formando en mí que todavía no está listo. Y si yo lo hago a destiempo, va a ser quizás dañino y me va a terminar afectando a mí. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo estoy convencido que a muchos les ha pasado porque lo han experimentado en el punto de haber visto. No sé si usted se da cuenta que de pronto sale una persona y esa persona pareciera ser que brilla con pompas, platillos. Y usted de repente cuando pasa el tiempo se pregunta, oye, yo conocí una persona que hacía esto, que cantaba, que predicaba, y de la noche a la mañana esa persona desaparece. Y uno se pregunta en el corazón si esa persona tenía talento, si esa persona tenía proyección, si esa persona tenía a su favor esto, esto y esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que quizás no tuvo un sacerdocio como el de Joiada cerca, cuyo propósito al esconderlo era protegerlo hasta el tiempo señalado. El tiempo señalado aquí en la Biblia fueron 7 años. Ahora, el tiempo señalado siempre va a depender de la sensibilidad de cada ministerio y de cada formación. Uno de los factores que yo creo que fueron establecidos durante este tiempo en el que fue escondido el hijo del rey, creo que tenía que desarrollarse. Era un niño, pero imagínense 7 años más tarde. 7 años más tarde ya tendría que ser una persona, si no adulta, por lo menos con un peso de madurez distinto al que tenía 7 años atrás. Y entre tantas cosas que son necesarias siempre formar en ese lapso de tiempo, y yo me lo he tomado muy a pecho, y le voy a decir por qué yo me lo he tomado tan a pecho. Aquí hay personas que me conocen de años, y ellos saben a lo que yo me voy a referir. La iglesia donde nosotros venimos tuvo 7 años sin pastor. Y uno sabe lo que significa hoy la importancia del pastorado. Yo me he tomado tan a pecho el ser pastor porque la ausencia de no haber tenido pastor en el momento necesario generó una cantidad de dificultades. Y hoy cuando a mí me toca ser pastor, yo valoro mucho el darme cuenta que no es solamente pararme y predicar, que ser pastor no es solamente venir cada domingo o estar en cada reunión y enseñar, sino que el ser pastor es el cúmulo de muchas cosas importantes que nosotros, hablo de los que venimos de la misma iglesia, necesitamos en un momento importante. Por ejemplo, yo me quedé sin pastor porque nuestro pastor murió cuando yo tenía 17 años. Imagínense la etapa de los 17 años, cuando tú tienes tantas preguntas y ya Dios me había llamado al ministerio y yo me di cuenta, la última conversación, por cierto, que tuve con el pastor, creo que fue un mes antes de que él partiera con el Señor. A mí me marcó definitivamente. Y a mí me hizo tanta falta tener un pastor que hoy cuando a mí me toca hacerlo, trato de darme cuenta que ser pastor, aunque mucha gente no logre entenderlo, aunque muchas personas cuestionen el que uno se entregue, el que uno dé, el que uno trate de tener actitudes favorables y a los demás les parezca que uno es tonto, porque lamentablemente para mucha gente lo que uno hace como pastor es dejarse irrespetar, dejarse abusar, pero no haber tenido pastor hoy a mí me ha hecho valorar tanto lo que hago y darme cuenta que eso va más allá de pararme cada domingo a predicar en un servicio. Identificar ministerios dentro de la iglesia y asumir el sacerdocio de Joiada y muchas veces decir, aunque la gente se moleste y diga, me voy de la iglesia porque yo quiero predicar y no me están poniendo a predicar. Hablo de un caso particular en Venezuela, pues, que me encontré con que llegaban personas que tenían su llamado legítimo. Y muchas veces en esa misma
actitud y reconocimiento de legitimidad, muchos no se dejaban esconder. Y usted sabe que a la gente no le gusta que los escondan. Porque ser escondido probablemente para algunos significa no me están tomando en cuenta. Ser escondido, como lo que hizo Joiada al tomar al hijo del rey, esconderlo hasta el tiempo señalado, era protegerlo, que Atalía, que había comenzado a matar toda la descendencia del rey, no lo matara a él. Por eso tuvo que ser escondido. Y ser escondido es decirte, todavía no vas a cantar, todavía no vas a predicar. Vamos a esperarnos y vamos a darnos un tiempo. Ay, yo estoy en la iglesia y a mí no me toman en cuenta, me ponen de vez en cuando. Hay tantas cosas que hay que construir en ese tiempo. Hay tantas cosas que hay que hacer en el anonimato. Porque el hijo del rey le tocó estar en el anonimato siendo el hijo del rey y sabiendo que ese trono le pertenecía. Cada vez que tú sabes que ese lugar a ti te pertenece, tienes que preguntarte de qué forma tú quieres servir a Dios. ¿Legalmente o legítimamente? A mí me gusta mucho las palabras que el apóstol Pablo le da a Timoteo cuando le dice, procura con diligencia. Procura con diligencia. Se lo voy a tratar de traducir. Haz todo lo que puedas de forma inmediata. Diligencia, cuando dice la Biblia, la mano del diligente enriquece. Una persona diligente es aquel a quien se le dice algo y actúa de inmediato. Una persona negligente es aquella persona que siempre está dejando las cosas para después y para más tarde. Cuando dice, procura, haz todo lo que puedas, con diligencia y de forma inmediata. Algo que a mí me llama la atención de la vida de Abraham es que la Biblia menciona de forma recurrente que Abraham, cada vez que tuvo que tomar decisiones importantes en su vida, dice que se levantaba muy de mañana. El día que fue a sacrificar a Isaac, dice que lo hizo muy de mañana. El día que Dios le dice que oiga a su esposa y que saque al muchacho, a Ismael, porque había empezado un conflicto en el hogar, su propio hijo, Dios le estaba diciendo, yo creo que Abraham tenía un máster en esa paternidad de dificultades con los hijos y de obedecer a Dios, aun y cuando obedecer a Dios estaba por encima de lo que él quería hacer como persona. Porque cuando Dios le dice que sacrificara a Isaac, ya él había vivido que un día, cuando Dios le dice que sacrificara a Isaac, él había vivido cuando Dios le había dicho un día que sacara a Ismael y lo dejara en el desierto. Por el problema que tuvieron las dos mujeres. Porque la mamá de Ismael se burlaba de Sara. Y Sara se pone molesta, se lo comunica a Abraham y Dios le dice a Abraham, haz lo que tu mujer te diga. ¿Y sabes lo que le dijo ella? Saca al muchacho y llévalo al desierto. Las dos veces, dice la Biblia, que Abraham se levantó muy de mañana. Y yo entiendo que esa expresión, muy de mañana, significa que a veces cuando tú sabes que tienes que hacer algo y no lo quieres hacer, es mejor que lo hagas rápido. Porque si lo piensas mucho, no lo haces. A veces obedecer a Dios y la obediencia está ligada a la diligencia. Ya, bueno, Señor, déjame pensarlo. Bueno, es que no, ya. Procura con diligencia presentarte a los hermanos de la iglesia aprobado. Procura con diligencia presentarte al pastor aprobado, que te apruebe el pastor. ¿Qué es lo que dice? Procura con diligencia presentarte a Dios. Es decir, no me importa, bueno, no es que no me importa, yo creo que eso siempre importa, pero no voy a escatimar que a la gente no le guste. Yo debo y necesito obedecer al propósito de Dios en mi vida. Y al hacerlo, yo estoy diligentemente presentándome a Dios. En pocas palabras, si Dios me aprueba, si Dios aprueba lo que estoy haciendo, mire cómo termina el versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Si Dios te aprueba, ¿qué importa que la gente se burle, le moleste, le incomode? Es Dios quien te aprueba. Y cuando Dios te aprueba, no puede haber ese sentimiento de ¿será? ¿No será? ¿La gente no le gustó? ¿Será? A veces uno lucha tanto para que a la gente le guste lo que nosotros hacemos. ¿Usted no se ha fijado en eso? A veces nos desvivimos tanto para que la gente nos apruebe. Y lo que Pablo le enseñó a Timoteo fue: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por eso yo siempre he pensado, y es parte de mis enseñanzas, el pastor no es dueño de nadie. El pastor solamente es un guía, un maestro, un orientador. El pastor o los pastores solamente tienen la facultad de Dios al poder entender su función de desarrollar un ministerio como el de Joyada, en el que muchas veces le va a tocar esconderte durante el tiempo señalado, y a veces ese tiempo señalado no es el que tú quieres. A veces el tiempo señalado te cae tan mal, tan pesado, tan distante, pero en ese tiempo señalado Dios está obrando. Dios está construyendo un carácter, Dios está construyendo o perfeccionando una identidad, está haciendo tantas cosas. Por ejemplo, en ese tiempo señalado, yo creo que el rey le tocó recibir muchas enseñanzas importantes. Para mí una de las más importantes, y la enseño, es parte medular de las cosas que yo siempre creo, es la identidad. Me parece tan importante que cuando el apóstol Pablo quiso que le creyeran, usted recuerda cuando el barco que iba a Jerusalén naufraga y ellos llegan a la isla de Malta. Usted recuerda, ese es el último capítulo del libro de los Hechos. Usted recuerda esa historia bíblica. Cuando el barco estaba a la deriva y todos ellos se daban por muertos, el apóstol Pablo se levanta y les da una palabra. Ahora, él necesitaba que esa palabra fuera creída. Él necesitaba ser creíble en lo que les iba a decir, porque lo que le iba a decir era que era lo que tenían que hacer posteriormente. Ahora imagínense personas que están en alta mar. Dice previamente los versículos anteriores que la gente que estaba allí, Pablo le dijo que era recomendable no salir para recibir algún mal. Sin embargo, dice la Biblia que ellos le dieron más crédito, esta es la palabra que usa, y le dieron más crédito al piloto de la nave que a lo que Pablo decía. Porque fue más creíble para ellos lo que decía el piloto de la nave y no lo que decía Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no sabía un carrizo de navegación, y el que sabía de navegación era el piloto de la nave. Él decía si se podía o no. Pero aunque Pablo no sabía de navegación, era la voz de Dios en el barco. Y a veces uno tiende a oír más la voz del profesional que la voz de Dios. Y la voz del profesional debe ser oída, pero nosotros debemos aprender a darle mayor atención a la voz de Dios. Ahora, después de todo esto, Pablo le va a dar un mensaje en una situación en la que estaban ya prácticamente, dice un versículo, que estaban ya a la deriva. ¿Sabe lo que significa que estaban a la deriva? Ya se rindieron. Aquí a esperar qué es lo que va a pasar. Y Pablo le dice: anoche me habló, miren las palabras que usa, el Dios a quien sirvo y de quien soy. ¿Qué opina de eso? El Dios a quien sirvo y de quien soy. Da a entender que la carta de presentación que tenía Pablo ahora era: como ustedes le dieron más crédito al piloto de la nave, necesito que ahora ustedes le den crédito a mis palabras. Necesito tener credibilidad. Y como necesito esa credibilidad, Pablo les da una tarjeta de presentación. Y su tarjeta de presentación fue esta. Y esa tarjeta de presentación solamente buscaba una cosa: que le hicieran caso.
porque ya no le habían hecho caso anteriormente. ¿Y cuál fue? El Dios de quien sirvo y a quien soy. ¿Cómo se llamará eso? Cuando tú dices, Identidad. eso se llama identidad. Yo estoy claro. Yo estoy claro que le pertenezco a alguien y hay algo que me pertenece. Cuando tú tienes identidad, tú ganas credibilidad delante de las personas. Cuando tú no tienes identidad, la gente no sabe si creerte o no creerte. Porque la gente te va a identificar con algo. Te va a identificar con un mensaje. Por eso es que yo vengo diciéndole que usted tenga una iglesia y usted nunca desarrolla identidad. Eso va a hacer que las personas, cuando tú digas, cuando tú hables, cuando tú prediques, te den el crédito de creerte o simplemente digan, qué bonito, pero hay un versículo en Ezequiel o en Jeremías. Me disculpan porque no lo busqué, no lo tengo acá, pero cuando el profeta habla de ser cantor de amores. ¿Cuántos han leído ese versículo en la Biblia? Y seré a ellos como cantor de amores. Creo que es Ezequiel, si no me equivoco. Y seré a ellos como cantor de amores. ¿Quién lo ha leído alguna vez en su vida? ¿Y qué es lo que significa cantor de amores? Oirán tu voz y le parecerá bonito, pero al final no te van a hacer caso. Un cantor de amores es entender el profeta, que es esa persona que cuando habla la gente dice, ay, qué bonito, ay, sí, qué tremendo. ¿Cuál es? Ezequiel 33, 32. Si lo puedes leer fuerte, Gaby, porfa. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Luego dice, Ellos vinieren y viene ya. sabrán que hubo profeta entre ellos. Es ese tipo de situaciones cuando uno dice, ay, mira, el hermano fulano sí habla bonito. Ay, fulano, ay, ese sí predica bien. Pero cuando una persona termina siendo cantor de amores, es ese tipo de característica que la gente le parece bonito, le parece bien, pero no termina convenciendo a nadie. No termina siendo contundente para tener el crédito. Porque del crédito viene eso que dice Gaby, la credibilidad. Si tú no tienes identidad, la gente te va a oír. Pero te va a oír como qué? Como un cantor de amores. Oye, qué bonito. Oye, qué tremendo. A mí me da risa porque yo a veces la gente me dice cosas como, oye, vino el hermano fulano y me dijo que el servicio estuvo bonito y que el mensaje fue tremendo. Y yo siempre cuando me dicen eso, yo le pregunto, pregúntale de qué fue el mensaje. Y casi siempre es la misma respuesta. Oye, tremendo mensaje. ¿De qué fue que predicó el pastor? Oye, no, yo no me acuerdo, pero fue tremendo. Eso es lo que la Biblia llama cantor de amores. Ve el tema de la identidad. ¿Y por qué este proceso tan importante? Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo estas expresiones de la aceptación de Dios antes que la de los hombres, y él trata de presentar su mensaje con una relación bien precisa a la identidad. ¿Se acuerdan de Sadrat? ¿Quién sabe quién es Sadrat, Mesad y Abednego? ¿Ah? ¿Qué dice Vanessa? Los del horno de fuego. ¿Cómo se llamaban? Usted sabe lo que estaba tratando de hacer Babilonia, que representa este siglo, que representa una sociedad que no quiere que tú puedas desarrollar legítimamente el llamado de Dios. Quitarte la identidad. Y se la quita de tal forma que yo le digo a usted, Sadrat, Mesad y Abednego, y levanten la mano los que sabían quién era Sadrat, Mesad y Abednego. ¿Quién sabía quién era Sadrat, Mesad y Abednego? Ahora, ¿cuál es el nombre real de ellos?
¿Sabe que Sadrach, Mesach y Abednego fue el nombre que le pusieron en Babilonia, no el nombre que recibieron de su pila familiar, de su nación? Y hasta el día de hoy, el mundo entero los conoce como Sadrach, Mesach y Abednego. Y es Azarías, Ananías y Misael. A Daniel le pusieron Belsasar. Pero miren lo contundente que es la falta de identidad, que Satanás se dio cuenta que en Babilonia él podía afectar a una nación dentro de otra nación, menoscabando su identidad. Si usted grita José, yo nunca voy a voltear, porque yo no me llamo José, yo me llamo Gustavo. Porque la identidad, como le vengo diciendo, está relacionada a lo que mencionamos, a tu sexualidad, a tu ministerio, a tus características como persona. ¿Qué quiere Satanás para que tú nunca puedas sentarte a desarrollar el oficio que Dios te dio de forma legítima y no legal? Que se pierda tu identidad. Que tú nunca puedas decir de quién soy y a quién sirvo. Que tú digas, yo estoy aquí, pero bueno, mire, ese guabineo, esa falta de tener un pie firme, incluso estaba relacionado al Salmo 40. La canción de Peregrino y Extranjero tan bonita, ¿verdad? Paciente esperé. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Y hay un pedacito que dice, como dice Daniel Suárez, dice, un pedacito. Y puso mi pie sobre peña. ¿Sabe qué es poner el pie sobre peña? Tener un pie firme. ¿Y sabe a qué se refiere? A identidad. Como lo que yo le decía hace algunas semanas pasadas. Existen dos tipos de pasajeros cuando usted está en un aeropuerto. Los pasajeros en tránsito y los pasajeros con destino. Los pasajeros en tránsito nunca llegan. Ellos siempre están buscando, llego aquí, pero yo no vengo para acá, yo voy para allá. Y dígame, cuando uno va, creo que a Dallas o a Houston, Vladimir, ¿cuál de los dos es que tienes que tomar dos vuelos diferentes? Creo que es a Dallas. De aquí, si sales de aquí, no llegas ni siquiera en un transbordo, creo que son dos transbordos. No creo que... Creo. Muchos tienen dos estados. Ok, pero normalmente de aquí son casi siempre, creo que es Dallas. Si no me equivoco, creo que es Dallas o Detroit. Yo sé que a veces tú llegas a un aeropuerto y usted tiene que ver una persona cuando es pasajero en tránsito. ¿Sabe lo que está haciendo un pasajero en tránsito, verdad? Esperando. ¿Pero cómo? Explíquenme cómo le espera de un pasajero en tránsito. Apuradita. Tiene que comer rápido porque va a salir el otro. Si es que come. Y si come, tiene que comer algo rapidito y sencillito, un sanduchito, y llega al otro igualito. Yo no sé cuándo fue que me tocó en estos días hacer un vuelo. Hace poco yo creo que hice un vuelo. ¿Cuál fue la última vez que viajé, Mayela? Ahorita voy para Pensilvania. Y no estoy seguro si la vía Pensilvania sea así. Pero mire, qué incómodo ser pasajero. Y dígame, cuando el aeropuerto es tan grande, el aeropuerto de Charlotte. Mire, yo nunca he visto un aeropuerto tan grande como ese, nacional. Yo estaba por la puerta yo no sé qué y yo salía por yo no sé qué puerta. Mire, me tocó pegar una carrera y eso eran pasillos y notas arriba. Uno anda con agonía y no había comido. Y entonces me paré rapidito porque ya el vuelo iba a salir, donde pude pedir un sanduchito y comiendo en el camino. La falta de identidad nunca te permite poder hacer lo que tienes que hacer bien. Porque todo lo tienes que hacer apurado, porque no tienes un destino final. La falta de identidad es asumir quién no eres. Y eso trascendió de tal forma
tuvo un efecto tan grande que hasta el día de hoy, dése cuenta, todo el mundo conoce a los amigos de Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego. Y ese no era su nombre. Entonces, yo les vengo compartiendo precisamente lo que significa todo esto. Ahora, ¿cómo yo poder entender? Ahora vamos a hablar del pastor y la legitimidad del ministerio pastoral. Dentro de esa legitimidad que debe existir, creo que le mencioné esto la semana pasada, surgen expresiones tan importantes como la de el ministerio de joyada, que es parte de ese oficio, ver de pronto que Laura tiene un llamado a un ministerio, pero inmediatamente esconderla. Ver que de pronto Roy tiene un llamado a un ministerio y esconderlo. Ver que hay personas que llegan y tienen legítimamente tanto que dar de parte de Dios, y si yo les quiero hacer daño, yo los quemo. Porque créanme que una persona, no sé si esa expresión la usen en qué otro país, pero en Venezuela quemar a alguien es ayudarlo a abortar su propósito. Lo quemaron. Cuando alguien dice un deportista que lo llevaron antes de tiempo a las Olimpiadas y el muchacho se estaba proyectando para ser un buen deportista y pudiera llegar a ganar una medalla de oro, pero como le vieron el talento, lo mandaron inmediatamente, recién comienza a practicar deporte, a los Panamericanos, y el muchacho después dice, lo quemaron. Eso pasa mucho en el argot político. Cantidad de políticos quemados porque pudieron haberse formado, haber esperado, agarran, los lanzan y a veces los hacen la gente malintencionada porque si no tienen el espíritu, si no tienen el ministerio de joyada, no les importa quemar a la gente. Y los lanzan. Y esa persona fue quemada políticamente. Pudo haber sido un gran presidente, pero ya, lo dañaron. Y eso pasa en todas las esferas que tienen que ver con esto. Yo necesito que usted entienda que la legitimidad del pastorado gira en torno, esto creo que se lo comenté la semana pasada, al celo, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios. Si yo no celara esto, hermano, yo no tengo un llamado legítimo, yo tengo un ministerio legal, mi pastorado es completamente legal, no es legítimo. A mí no me importa, a mí no me duele. Si se descarría, si se dañó, si no funcionó. Pero cuando tú tienes un llamado legítimo, tú celas lo que el Señor te dio. Y eso es lo que mucha gente no entiende porque uno establece ciertas fronteras, ciertos parámetros. Uno no está buscando boicotear ni dañar a nadie. Todo lo contrario, uno está tratando de ayudar a que las personas puedan alcanzar su propósito. Y según 2 Corintios 11:2, una característica de la legitimidad pastoral es el celo por las cosas de Dios, el celo por lo que Dios le entregó. Yo hablaba el fin de semana con Andrea, ¿no? Precisamente sobre lo que es el celo. Y a veces ese celo, hermano, no te lo entiende si no tiene identidad. Y a veces la identidad, como yo dije, se da de 3 formas. Por arraigo, identidad de arraigo, identidad filial y identidad de interés. ¿Cuál es la identidad de arraigo? El que tiene un arraigo allí normalmente son los nacidos en casa. Ellos aman la iglesia. Si se parte un bombillo, a ellos les duele un poco. Ellos les duele cuando pasan problemas en la iglesia. Hay otras personas que tienen otra forma de identidad que es la filial, que son esas personas que están en la iglesia, se identifican, les gusta la predicación, les gusta la iglesia, les gusta el culto, les gusta la música, pero ellos no tienen arraigo. Ellos tienen una simpatía cautelosa. ¿Me entiende el término simpatía cautelosa? A mí me gusta y yo veo, si me ponen a hacer esto lo hago, si no, bueno, esa simpatía cautelosa. Y es tan peligrosa que en la medida que comprometan a este tipo de personas, les están haciendo más daño. Y está la identidad por conveniencia. Interés o conveniencia. Yo estoy aquí, pero estoy esperando que se muera el pastor, porque cuando él se muera yo voy a ser el pastor de la iglesia. Esas 3 personas están en nuestras iglesias.
tienen identidad diferentes. Pero eso es como el cuento que yo siempre le doy de las personas que iban en el carruaje. Porque son personas con las que cuentas, pero a la final no cuentas. A menos que tengan una identidad de arraigo. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso nuestro en Venezuela, y de mis hijos, y de mi esposa. Yo he visto a Mayela Brava, así como usted la ve, yo la he visto a ella brava solamente 2 veces en mi vida. 2 veces. Bueno, la he visto brava muchas veces, pero me refiero brava, brava, brava. De esas cosas que alguien se pone bravo y como que cambia de personalidad. Solamente 2 veces, porque todas sus bravuras son muy ecuánimes, son muy serenas. Ella tiene un temperamento, yo le digo, envidiable. Y en los 22 años que tenemos de casado, yo la he visto brava, brava 2 veces. O son las que yo más recuerdo, probablemente sean. Lo que le quiero decir es que no. Lo que le quiero decir es que si hay más de 2, puede ser que sea 1 o 2 más, pero no es común, en ella no es común ese tipo de bravura. Yo recuerdo 2, y esas 2 veces, ¿sabe por qué fueron? Por el tema de iglesia. Obviamente me imagino que por sus hijos siempre una madre va a tener ese tipo de reacciones. Y mis hijos, bueno, el mayor principalmente, lo he visto también en esa actitud por tema de iglesia. Ahora, ¿cuál iglesia? La iglesia que ella vio cuando eran 9 personas en un tallercito de la tonería y pintura y se convirtió en una iglesia de más de 3,000 personas. A ella le va a doler. Yo no creo que a mucha gente le duela, ni lo entienda, porque no saben lo que significó pasar hambre para que esa iglesia llegara a convertirse en lo que fue. Mire, una vez, le voy a contar esto, la gente nos ve aquí y dirá, wow, qué tremendo, míralos. Hoy una persona me escribió un comentario muy desagradable. Yo todos los días toda la semana recibo comentarios desagradables porque yo estoy aquí en Estados Unidos, ¿sabe usted? Y me maldicen. Ahorita me escribieron uno, no esperaba menos de ti después que decías que Venezuela era lo mejor del mundo. Allá estás en el imperio. No esperaba menos de ti. Y que pastor, y me ofenden, me dicen de todo. Ahora yo sí me pongo más bravo que Mayela más rápido. Yo me bajo de la cruz más rápido que ella. Y ¿qué era lo que estaba diciéndoles? Las 2 veces que la pastora se puso brava. Y mi hijo mayor, las mismas causas. Que una vez pasaron una experiencia. Mire, una vez nosotros vivíamos cuando la iglesia estaba empezando. La iglesia eran 14 personas. Y tenía un mes que había nacido la iglesia. Un mes. Y al mes se dividió la iglesia. ¿Cómo se dividen 14 personas? No le puedo. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de eso? Que previo a eso nosotros vivíamos en la casa de una de las personas con quien se presentó el problema. ¿Y usted cree que a Mayela le faltaban 3 semanas para parir? Y nos dejaron hasta las 3:30 de la mañana durmiendo en el porche de esa casa. 2 veces a mí me han corrido, le quiero decir que me han corrido. Te vas de mi casa. Y una de esas veces me sacaron los corotos y me los pusieron en la calle y yo no sabía para dónde ir. Y le puedo contar, cuando uno vive eso y uno dice, Dios mío, es que esto sufrió tanto, esto para llegar a ser lo que es, pasó por tantas cosas. Yo sé que muchos de ustedes el día de mañana, porque aquí estamos empezando, dentro de 10 años usted va a entender lo que le estoy diciendo. Porque usted va a decir, oye, es que estábamos allá en La Palmetto y de allí, oye, mudar las cosas y nos fuimos para este sitio. Oye, ahí tuvimos un problema con el dueño. Cuando uno tiene vivencias que a uno lo marcan, uno desarrolla un sentimiento de arraigo que uno dice, a quién sirvo y de quién soy. Y ese de a quién sirvo y de quién soy tiene un peso que no tiene ninguna persona por muy bonito que pueda hablar. Eso solamente se obtiene con identidad. La identidad de arraigo que solamente se manifiesta en el tiempo.
Termino. Celo también debe ser alguien que debe actuar como que da cuenta. La Biblia no dice en ningún lugar que los pastores darán cuenta. ¿Ok? La Biblia dice en Hebreos 3:17 que un pastor debe actuar, aunque no vaya a dar cuenta, él debe actuar como que fuera a hacerlo. Es decir, su sentido de amor es tan grande que aun y cuando Dios no nos va a pedir cuenta, nosotros lo hacemos como que si fuéramos a hacerlo. Eso lo dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Se dio cuenta? ¿Verdad que no dice que daremos cuenta, no? Pero uno lo hace con una pasión que uno dice, Dios no me va a pedir cuenta por esto, pero yo lo voy a hacer como que si Dios me lo fuera a pedir. Número 3. Debe cuidar de los que fueron dados. Juan 17:12. Jesús hace esta oración: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Uno siente que las personas que están en la iglesia, a uno le fueron dadas. Mire, ¿cómo le duele a uno cuando una persona les pasa algo? O se van y se van mal. Mire, yo he tenido que despedir personas con malas actitudes y he tenido que verles después. Y yo le voy a decir algo. A mí no me duele tanto que se vayan, porque uno no es dueño de nadie. ¿Sabe qué es lo que a uno le duele? Saber que si tú actúas mal, no te va a ir bien. Y eso a uno le duele porque uno aprende a amar a las personas. Yo le comenté la otra vez, hay pastores que dicen, yo soy pastor, pero a mí no me gusta la gente. Ay, no, a mí me fastidia. Mi ministerio pastoral es la enseñanza. Una vez uno me decía eso, las predicaciones. Yo tengo pasión por las multitudes. Y yo le digo, tú no eres pastor, porque el pastor huele a oveja. A uno le gusta la gente. Al pastor, uno le gusta la gente. Y uno está hasta aquí de la gente. Pero uno quiere estar con la gente. Y la gente hace, deshace, pero a uno le gusta estar metido en ese brollo, como dicen los maracuchos. Uno le gusta estar metido en ese problema. Y aunque uno pasa malos ratos, aunque usted no lo crea, uno disfruta esos malos ratos. Si usted me pregunta, yo volvería a ser pastor. Y he vivido de todo, hasta golpes me han querido caer dentro de la iglesia. ¿Verdad, Patricia? Ahora usted me pregunta, yo volvería a hacer lo que hago. Ahora, le soy sincero, no le aconsejaría a un hijo mío que sea pastor. Le soy sincero. Tiene que tener un llamado de parte de Dios. Yo no le diría ser pastor sin un llamado. Porque uno siente que las personas nos son dadas y uno tiene que cuidarlos. Número 4 y penúltimo, debe ser vigilante. Lucas 2:8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche y de su rebaño. Y número 5, esto está relacionado al pastor de los pastores, a quien debemos emular, imitar. Jesucristo, que dice, el buen pastor, su vida da. Mire, en las iglesias se fomentan mucho amiguismos y a veces uno tiene que sacrificar amigos en la iglesia, ¿sabe usted? ¿Sabe por qué? Por cuidar la iglesia. Porque llega un punto en el que yo debo ser más pastor que amigo. Eso no lo entiende una persona que no sea pastor. Eso solamente lo entiende el que tiene corazón de pastor. Y el corazón de pastor, o mejor dicho, todos los pastores, genuina y legítimamente, ¿a qué huelen? Oveja. Huelen oveja. Vamos a orar para terminar. Le quería decir cómo es este paso de la circuncisión, pero continuamos la próxima semana. Vamos a despedirnos de los hermanos. Voltea allí para que se despida de los hermanos. Despídanse de los hermanos. Bye. Shalom y muchas bendiciones.